En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. ¿Sí? ...46 pasaron de las 11 de la mañana... ...nos separan 14 minutos del mediodía... ...14 minutos del cierre de este programa... ...pero ahora sí... ...establecemos contacto con nuestro columnista en economía... ...Alejandro Peter Otero. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, ¿cómo estás vos? Bien, Alejandro, sabés que hoy, obviamente, 27 de octubre, estamos haciendo un programa especial, recordando la figura de Néstor Kirchner, y si fuera posible me gustaría, por supuesto, seguir hablando de economía, porque es lo tuyo, pero ¿se puede hablar de economía desde la perspectiva de lo que significó en esa coyuntura el gobierno de Néstor Kirchner, y fundamentalmente también la comparación, ¿no?, entre esas decisiones políticas en materia de economía, ¿no?, y este momento donde vuelven a tomarse decisiones económicas? A ver, muy interesante lo que planteás, para un día como hoy, en que conmemoramos la pérdida de Néstor Kirchner, 6 años de esa pérdida, ¿no? Si uno tuviera que decir, desde una perspectiva económica, qué significó Kirchner para el país, en una sola frase breve, yo diría: fue un Big Bang respecto de la etapa previa, porque significó volver a poner a la economía subordinada a la política. Es decir, desde la salida de la dictadura hasta la crisis post-convertibilidad y la asunción de Néstor Kirchner, la economía dominó la política. La cuestión era darle más poder a los mercados, liberalizar la economía, subordinar las decisiones políticas a los mandatos y designios de lo que se consideraba recomendable, básicamente el ajuste y cumplir con los designios de la agenda empresarial y muy especialmente de los mercados financieros. Kirchner planteó otra visión, por ahí desde el punto de vista histórico, clave en ese sentido es la salida de Lavagna del gobierno. Planteó otra visión donde la economía estaba subordinada a la política. Y entonces eran ciertos objetivos de política los que orientaban la economía. Ya no era el mercado quien tenía que orientar el destino, el devenir, el rumbo de la economía, sino que la política fijaba algunos objetivos y en función de eso se tomaban las decisiones de política económica más recomendables o más consistentes con esos objetivos. Y en ese sentido me parece que Néstor Kirchner puso en agenda algunos objetivos muy claros. El primero, la inclusión, lo que él llamaba volver a ser un país normal, salir del fondo del infierno. Todos recordamos lo que fue el país que se recibe a la salida de la crisis, de la convertibilidad. Había una humorada de Néstor que lo recordaba muy bien, decía: recibí un país que tenía más desempleados que votos. Sí. ¿No? Ganó con un porcentaje menor al que era el porcentaje de desempleo. Entonces, el primer objetivo que él puso fue el de la inclusión, el de recuperar las condiciones de normalidad. Segundo, un país productivo, un país donde se valorizara, se reconociera y se premiara el esfuerzo de la producción, y en el sentido de que la producción era la que generaba empleo y el empleo el que generaba los mejores niveles de inclusión.
Y el tercer objetivo fue el del desendeudamiento, es decir, liberarse de lo que eran los designios del Fondo Monetario. Todos recordamos el pago cash del saldo, una decisión muy polémica en su momento, de lo que se le adeudaba al Fondo Monetario, pero eso implicó que la Argentina retomara grados de autonomía para fijar su política económica. Entonces esto evidencia lo que decíamos antes, lo que buscaba Néstor Kirchner o el gobierno de Néstor Kirchner era ganar grados de autonomía política para fijar decisiones de política económica muy claramente en este sentido. Inclusión, recuperación del poder adquisitivo y la capacidad de consumo de las mayorías en el marco de un modelo productivo y en un país que perdiera el yugo del endeudamiento como un condicionante fuerte de su política. Y en ese sentido es que se avanzó en una política económica que hasta fue reconocida en su momento, y hoy lo es mucho más, por los sectores opositores, ¿no? Porque también deslumbraba a los economistas ortodoxos esto de lo que se llamaban los superávit gemelos, esto de que la Argentina tenía saldos positivos desde el punto de vista fiscal, en el financiamiento del Estado, y también los tenía desde el punto de vista del comercio exterior. Después la crisis internacional deterioró el saldo externo y más recientemente las políticas económicas del gobierno actual, que van en el sentido absolutamente contrario del que estamos hablando, han dinamitado la solvencia fiscal del Estado argentino, ¿no? Bien, precisamente, bueno, ¿cómo se dimensiona en términos económicos la figura de Néstor Kirchner hoy, no? Sí, a ver, creo que esto está fuera de toda discusión. Puede decirse si la Argentina creció más o creció menos, si los índices de inclusión alcanzados y de disminución de los niveles de pobreza y empleo fueron mayores o menores, pero no cabe la menor duda de que el gobierno de Néstor Kirchner, desde el punto de vista de las variables principales del desenvolvimiento de la economía, a saber, el crecimiento económico, crecimiento del Producto Bruto, el crecimiento del empleo, el crecimiento del salario real, el crecimiento de las ventas y los niveles de ocupación de mano de obra y la solvencia fiscal del Estado y crecimiento de las exportaciones, en todos los indicadores que se lo quiera medir, los resultados fueron positivos, y eso es lo que hace que hasta los más recalcitrantes opositores de aquel gobierno sean muy moderados a la hora de criticarlo por su desempeño económico, y en todo caso los que lo critican por cuestiones que tienen que ver más con su desenvolvimiento político, estilos de conducción y otras cuestiones, pero no desde el punto de vista del desempeño económico de lo que fue el gobierno de Néstor, porque desde ese punto de vista creo que no cabe crítica o comentario que no sea si creció mucho o creció poco, pero sobre que creció la economía y mejoró el estado de bienestar de los argentinos, sobre eso no hay ninguna discusión posible. Alejandro, te agradecemos muchísimo el contacto y particularmente que te hayas sumado a esta propuesta de hoy, en este caso desde la economía, pero seguir abonando con el recuerdo de la figura de Néstor Kirchner. Por favor, ha sido un gusto. Un abrazo grande. Pasó entonces Alejandro Otero, y seguramente el jueves que viene estaremos con la economía cotidiana, ¿no? Con la que nos afecta en el día a día, estaremos analizándolo.